Ok, perfecto. Bueno, esta semana vamos a iniciar el tema de análisis de funciones. Esto quiere decir entonces que hay un cambio por completo de cassette, porque ahora ya no vamos a estudiar la relación del usuario con el objeto, sino las cosas que hace el objeto para poder satisfacer la función principal y al final entonces la necesidad que el usuario quiere solventar a través del uso del objeto. Voy a compartirles pantalla para mostrarles el enunciado del ejercicio. Listo. Nuestro nuevo caso es acerca de un cúter básico, es decir, de este tipo de cúter nada más que con tapita, porque yo se la extravié. Ok, del cúter pequeño, grandote como este sí lo tengo completo, sino más bien del cúter básico normal que tenemos para cortar papel. Ok, ese cúter debe cumplir con las siguientes características. Primero, el tener el deslizador, por supuesto. Segundo, tener tapita. Y en la tapita, contar con la ranura para cambiar los filos de las cuchillas. ¿Ok? En el carrito podría tener, podría no tener, es decir, caben las dos posibilidades, un freno o una prensa para frenar el movimiento. Si no lo tiene, no hay un gran problema al respecto. ¿Ok? Entonces, esas son, digamos, las características generales del cúter que vamos a necesitar para hacer este trabajo práctico. El caso es el siguiente: la empresa Cortes Modernos se encarga de la fabricación de herramientas de corte empleadas en manualidades. Actualmente se encuentra en un proceso de certificación internacional, lo cual ha representado un reto para poder cumplir con el levantamiento de evidencias necesarias que comprueben el cumplimiento de estándares que solicita el organismo certificador. Parte de la tarea consiste en hacer un estudio funcional de sus productos. Esto es aclarar a través de un análisis cuál es la serie de funciones que cumplen, determinar la manera en que se organizan sus componentes y a la vez aclarar qué adaptaciones tienen las formas para permitir por una parte su ensamblaje y estructuración y por otra parte el cumplimiento de su función principal, aquello para lo que está diseñado el producto. En nuestro caso entonces son herramientas de corte, es un cúter. En este caso se requiere que dicho análisis sea aplicado a su cúter más básico, el cual se representa en la fotografía. Para realizar esta labor es necesario aclarar el siguiente objeto de estudio: cómo funciona un cúter. Digamos, este es el modelo básico en específico, no necesariamente tiene que ser idéntico a este, pero como les dije, debe tener las características que les mencioné: la tapita con la ranura para ¿cómo se llama? La renovación del filo, el carrito para poder moverlo, y si se puede, una prensa, y si no la tiene, no hay mucho problema. Para ello, entonces, es necesario contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las funciones que desempeña cada parte del cúter? ¿Cuáles componentes materiales se encargan de cumplir con las funciones necesarias para poder realizar el corte de un material? ¿De qué manera las formas de cada componente facilitan el cumplimiento de la función para el cual están hechos? ¿Y cuáles son los principios físicos involucrados en el funcionamiento del cúter? Esta pregunta es una de las más importantes porque es la que permite resolver el tema de las fuerzas que inciden sobre el objeto para poder ser utilizado. ¿Ok? Entonces pónganle mucha atención a esta pregunta, porque esto es de lo primero que hay que hacer: definir los principios físicos que están involucrados en el uso del cúter. ¿Qué hay que hacer? Un análisis de funciones, un análisis de sistemas y subsistemas, hacer un análisis de forma-función y reconocer los principios físicos que intervienen en el funcionamiento de una jeringa. Y vuelvo a decirles, esta parte es de las más importantes, ¿ok? Esto justifica por mucho todo lo anterior. Por tanto, reconocer los principios físicos es una de las principales tareas que tenemos en este momento. ¿Qué aprendo yo? A definir las funciones que componen un producto y que facilitan el cumplimiento de la necesidad que el producto satisface. Agrupar los componentes empleando como criterio la función que desempeñan, aclarando de esta manera la estructura sistémica que los organiza. Aclarar la función de cada componente físico del sistema estudiado. Y de aquí para abajo las competencias que son transversales a todos los trabajos, las labores que hacemos dentro del curso. ¿Cómo serán los equipos de trabajo? Los equipos de trabajo serán formados por el profesor, ya fueron informados a través de la noticia de la mañana. La lista de todas formas se encuentra publicada en la carpeta de trabajo de esta semana en el TEC Digital.
Después, igual que, que el trabajo anterior, vamos a hacer dos tareas. La primera tarea tiene dos técnicas, es de 2 semanas de labor. Tenemos otra tarea más que va a ser dentro de 2 semanas, que corresponde al análisis forma-función, y de último tendremos entonces un trabajo práctico. ¿Cómo hay que hacerlo entonces? Organizarse en equipos de trabajo, leer el procedimiento para cada una de las técnicas, árbol de funciones y diagrama de sistemas y subsistemas, que lo vamos a hacer a continuación. Dividir el equipo en 2 subgrupos, es decir, cada grupo de trabajo de ustedes, de resolución de la tarea, se va a dividir en 2 partes. Un subgrupo se va a encargar del árbol de funciones y el otro de diagramas de sistemas y subsistemas. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque estas 2 técnicas tienen un tronco común, es decir, la primera parte de su elaboración es la misma. Se dividen justamente cuando hay que resolver el asunto propiamente de la técnica, pero necesitan exactamente la misma información para poder proceder. Entonces, ya que podemos tener, digamos, este inicio que es común a ambas técnicas, pues es muy sencillo de resolver al mismo tiempo, es decir, haciendo las 2 técnicas al mismo tiempo. De la misma forma, si ustedes deciden como grupo trabajar esta semana el análisis de funciones y la próxima semana el de sistemas y subsistemas, pueden hacerlo también de esa manera. Mi sugerencia es hagamos las 2 al tiempo, debido a que se puede, ¿ok? Y la materia acerca del diagrama de sistemas y subsistemas ya está publicado, entonces también pueden adelantar la lectura de esa materia para poder comprender mejor cómo se hace esto. Cada subgrupo hará una definición del objeto de estudio de la técnica. Este debe estar alineado con el objeto de estudio de la investigación. Entonces, me permito recordarles, para definir el objeto de estudio de la técnica, primero tienen que preguntarse, ¿para qué sirve la técnica? ¿Qué es lo que esta técnica puede darme? Y segundo, preguntarse, ¿cuál es el objeto de estudio del caso? ¿Ok? Conciliando las 2 respuestas es que se puede formular el objeto de estudio de cada una de las técnicas. Cada subgrupo entonces definirá a través de qué técnica van a recolectar los datos para poder realizar la técnica que les corresponde. Se recomienda ampliamente hacer un trabajo colaborativo, puesto que ambas técnicas requieren básicamente de los mismos datos, debido a que ambas dependen al principio de hacer una determinación de las funciones del objeto. Deben seguir el procedimiento planteado para cada técnica. Si al realizar su respectivo análisis hacen uso de otra técnica, deben indicarlo en el informe y entregar los datos relacionados con dicha técnica, instrumento, datos recolectados, análisis, todo aquello que obtuvieron con la técnica, en la sección anexos como parte de la evidencia. Cada subgrupo se encargará de recopilar los datos necesarios para la técnica que le corresponde desarrollar y procederá a ejecutarla. Sin embargo, como se anotó anteriormente, se recomienda hacer un trabajo conjunto debido a que comparten una gran parte de los datos necesarios para desarrollarlas. Cada subgrupo se encargará de realizar un análisis narrativo de la técnica que está bajo su responsabilidad, y a su vez cada subgrupo se encargará de brindar una síntesis que dé respuesta al objeto de estudio de la técnica. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, deben usar el documento de machote que está brindado en conjunto con el enunciado del ejercicio. Esto para asegurar que tengamos, digamos, la forma correcta y los contenidos correctos que van a ser evaluados. También para facilitarles a ustedes la toma de decisión de qué poner y qué no poner, de manera que tengamos una guía mucho más clara de cómo se hace el informe de ¿cómo se llama?, de este proyecto. Ahora, las reglas son básicamente las mismas que tenemos planteadas en los ejercicios anteriores. Lo único que va a cambiar acá es, por supuesto, la fecha de entrega. La fecha de entrega se va a hacer el viernes 6 de noviembre, sin embargo, como siempre, se va a extender el plazo hasta el domingo 8 de noviembre. Esto es entonces dentro de 15 días. ¿Qué hay que entregar? Un informe digital que contenga las siguientes secciones: portada, descripción de la jeringa, la técnica 1 con sus respectivos secciones, la técnica 2 con sus respectivas secciones, que estas están especificadas en el machote, y anexos, que son evidencias de la realización de la tarea y otras cosas que ustedes consideren necesarias. ¿Cómo va a ser evaluado? Similar que la vez pasada. Como verán, tenemos aquí como criterios de desempeño la definición de la sección del objeto de estudio, la selección de la técnica o instrumentos de recolección de datos, la presentación de los resultados de la técnica por medio de un instrumento, análisis de resultados y síntesis. Y esto por 2, porque tenemos acá la segunda rúbrica. Una es para el diagrama de sistemas y subsistemas, y la otra es para el, ¿cómo se llama?, árbol de funciones.
Los criterios de desempeño son exactamente los mismos que vimos la vez pasada, entonces, o sea, vamos a ver, se los podría leer de nuevo, pero básicamente voy a repetir los mismos criterios que ya fueron empleados en el trabajo anterior. Ahora, vamos a entrar entonces, o más bien, primero, ¿tienen dudas al respecto, chicos? ¿Vamos bien? Hasta el momento todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a pasar a las técnicas. Voy a compartir la pantalla. Listo. Vean, chicos, lo primero que tengo que decirles es que esta es la técnica más compleja que vamos a ver en todo el curso, ¿ok? Y es compleja por su naturaleza, es decir, porque ya desde la base es bastante compleja de hacer, sobre todo la primera vez, entonces hay que ponerle mucha atención. Sobre todo, o sea, su complejidad radica en que nosotros como usuarios tenemos mucha experiencia en el uso de productos, pero muy poca experiencia en la determinación de funciones. Y la tendencia que tenemos normalmente al hacer este análisis es a determinar las funciones, ¿ok? Perdón, a determinar el proceso de uso. Y en este caso no estamos estudiando cómo se usa el objeto, estamos estudiando cómo funciona. Y son dos cosas diferentes. Cuando vean la presentación de esta semana van a notar, digamos, algunas de las diferencias. Pero lo principal es que en este análisis no hay interacción con el usuario. Es decir, cuando hagamos dibujos ya no son necesarios dibujos de manos. ¿Por qué motivo? Porque no se está estudiando cómo el usuario interactúa con el objeto. Estamos estudiando cómo hace el objeto para poder satisfacer la función para la cual está diseñado. El árbol de funciones es un diagrama de causa y efecto. Puede realizarse a través de la taxonomía de espina de pez o a través de un mapa mental. En ambos casos muestra la integración de las funciones que son necesarias para que el objeto que se analiza cumpla con la satisfacción de una necesidad. La primera parte de su procedimiento es similar a la del diagrama de sistemas y subsistemas, de manera que si se tiene preparado dicho diagrama, se puede facilitar la construcción del árbol de funciones. Entonces, si yo hago primero el de sistemas y subsistemas, ya tengo gran parte de la información que necesito para hacer esta técnica. Viceversa, si yo ya tengo listo el árbol de funciones, tengo una gran parte de la información que se necesita para crear el diagrama de sistemas y subsistemas. El procedimiento es el siguiente. Primero hay que hacer la pregunta base, ¿cómo hace el objeto para lograr? Y entonces se llena el espacio con eso que se quiere aclarar. Entonces, en este caso sería cómo hace el objeto para lograr hacer un corte sobre el papel, ¿ok? A partir de esa pregunta, entonces, se hace una tormenta de ideas en la que se puede explorar, definir y registrar las funciones presentes en el objeto. Entonces, ¿qué se necesita? Pues sacar la cuchilla, ¿ok? Poner la cuchilla sobre el papel, mover la cuchilla, es decir, ahí uno empieza a ver todas las posibles acciones, no todas van a ser funciones, pero va determinando las acciones necesarias para poder cortar con el papel, sin caer en que sea un procedimiento de uso, es decir, que el usuario agarre el objeto, eso no parece muy importante porque no estamos estudiando la interacción, sino las funciones. Que el objeto brinde una superficie para que el usuario lo agarre, ya eso es otra historia, entonces eso sí probablemente sea una función del objeto. Una vez que se tienen ya agotadas todas las funciones, digamos, que uno podría intuir que existen dentro del Qt, lo que sigue es empezar a ordenarlas según afinidad. Se formarán entonces categorías de funciones que tienen una relación lógica. Todo aquello que sirva para cortar, pues va unido, todo lo que sirva para correr la cuchilla va unido y así sucesivamente. Poner nombre a cada una de las categorías. Todos los integrantes de la categoría ayudan a cumplir una misma función. Esa función común será el nombre de la categoría. Esa función común probablemente configure una función principal. Dentro de esta técnica debe nombrarse una función general, después de la función general siguen las funciones principales y después de las principales siguen las secundarias. El categorizar
a través de un diagrama de afinidad nos permite ver cuáles podrían ser posibles funciones principales que existan dentro del objeto. Cada categoría forma una función principal. Los integrantes de la categoría serán considerados funciones secundarias. Sexto, las funciones pueden ordenarse en una secuencia de causa y efecto. Para ello se emplea la pregunta ¿cómo lo hace? De manera que se hace la pregunta a la función principal, de seguido a la función principal se colocan como ramificaciones del mapa las funciones que dan respuesta a la pregunta. Entonces tenemos la función general, se pregunta ¿cómo lo hace? Y entonces la función principal tiene que contestar eso. Después la secundaria que sigue, perdón, a esta se le pregunta cómo lo hace y la secundaria que sigue tiene que ser la respuesta para contestarlo y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver con detenimiento. Séptimo, se repite el procedimiento para cada una de las funciones secundarias encontradas. Se hace la pregunta a cada función secundaria, de seguido se colocan como ramificaciones del mapa las funciones que le den respuesta. Este paso se repite hasta colocar una última función identificada. Octavo, una vez ordenada la categoría, validarla empleando la lógica del cómo se hace y del por qué lo hace. Las funciones, al leerlas en dirección de izquierda a derecha, deben contestar la pregunta ¿cómo lo hace? Y las funciones, al leerlas en dirección de derecha a izquierda, deben contestar la pregunta ¿por qué lo hace? 9. Si existe un problema en dicha lógica, proceder a revisar y corregir el caso. Puede suceder por diferentes motivos. Que hace falta funciones en el punto donde la relación tiene problemas de lógica. Que el orden de las funciones no es correcto. O que las funciones no son secuenciales, sino que pertenecen a ramificaciones distintas. Décimo, repetir los pasos 5 al 9 para cada una de las categorías identificadas. Onceavo, una vez aclaradas y jerarquizadas las categorías, declarar a partir de ellas la función general. Es decir, esto que va al principio del mapa es lo último que se hace. Hasta que no están resueltas todas las categorías principales, no se puede aclarar la función general. Doceavo, organizar la información en un mapa mental siguiendo la estructura función general, función principal, funciones secundarias. Treceavo, hacer un análisis narrativo a partir de las relaciones encontradas. Después, estas dos instrucciones, olvídenlas. ¿Okay? Más bien, quiero eliminarlas de acá porque les están causando más ruido que ayuda. Entonces, lo que sigue es la plantilla del ejercicio. Tenemos un brainstorming, entonces esto es para tener todas o anotar todas las posibles funciones que podamos identificar. Segundo paso, categorizar, crear categorías a partir de la agrupación por afinidad de cada una de esas funciones que fueron encontradas al principio. Y por último, estructurar el mapa. Entonces, tenemos la función general, esto es lo último que se escribe. Tenemos las funciones primarias. Aquí lo que va entonces es lo que, vamos a ver, el nombre que pusimos aquí en cada una de las categorías, que es una de las funciones primarias o principales. Y después funciones secundarias. Este mapa es una sugerencia, es decir, no necesariamente va a tener esta forma. Esta sí es la forma en que se agrupa a través de las relaciones que muestra un mapa mental, pero podrían haber diferentes ramificaciones dependiendo del objeto que se está estudiando. Cuando se termina, entonces se hace la comprobación de si la lógica funciona. Entonces se pregunta a la función general cómo lo hace, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Y esta función principal tiene que contestar la función general. Después, a la función principal se le pregunta cómo lo hace y estas dos, digamos, funciones secundarias tienen que ayudar a contestar el cómo se logra esto, cómo lo hace y así sucesivamente. Una vez que tenemos la línea del cómo lo hace de izquierda a derecha, se hace la comprobación inversa, que es por qué lo hace, ¿ok? Entonces, se va hasta el extremo y en este extremo se le pregunta a esta función que tengo acá, ¿cómo lo hace? Y entonces esta tiene que contestar esa pregunta. A esta se le pregunta cómo lo hace y esta función principal tiene que contestar cómo lo hace. Y de la misma manera, a esta se le pregunta cómo lo hace y tiene que contestar, entonces la función general tiene que contestar esa pregunta. De esta manera ya uno se asegura de que el mapa está bien hecho, es correcto. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta el momento? Ok, ya vi. ¿Melanie? Pero perdón, era con los puntos anteriores, de hecho, que estaba pensando, bueno, toda la mano, pero de los primeros me refería. Ajá. Sería como describir
la funcionalidad del cúter como que esto se utilizara solo, entonces, para evitar involucrar a una persona y caer en la descripción de cómo se usa. Sí, porque no estamos registrando el uso. Es decir, por supuesto que hay que agarrarlo y todo el asunto para que pueda ser utilizado y hay que aplicarle fuerza. Pero la interacción con el usuario no es importante. Lo importante es lo que va a suceder dentro del cúter en el momento en que se aplique esa fuerza. Ok, entonces digamos, si yo escribo cómo, pues, sacar la cuchilla, yo nada más digo que se saca la Eso. cuchilla y etcétera, y no tengo que mencionar. Exacto, sí, menciona al usuario, así como lo dijiste, sacar la cuchilla. O Ok, explicar, listo. lo podría hacer. Ok, muchas gracias. Con gusto. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, pues hasta el momento. No se preocupen de que al jueves van a tener miles de preguntas. Vamos entonces al diagrama de sistemas y subsistemas. Ahora, esta técnica también forma parte del análisis funcional, pero centra su vista no en las funciones, sino en los componentes del cúter, es decir, en todas las partes, piezas y componentes que lo integran. En esta técnica entonces lo que se busca es agrupar los componentes físicos que integran un objeto a partir de su relación funcional. Los sistemas del objeto están integrados precisamente para asegurar el cumplimiento de una función. Debido a esta característica, una parte del procedimiento es parecida a la del árbol de funciones. Y si se tiene ya preparado, es una excelente base para trabajar el diagrama de sistemas y subsistemas. Entonces, van a notar que esta primera parte es básicamente lo mismo y que la plantilla es idéntica, ¿ven? ¿Ok? Porque toda esta parte se tiene que hacer también para poder entender cuáles son las funciones y cómo los componentes se agrupan a través de esas funciones. La diferencia es que el producto final tiene una forma un poco diferente y el contenido es por completo diferente porque no estamos registrando aquí funciones, sino los componentes del cúter. Entonces, todos estos pasos, del 1 al 7, si no me equivoco, no mentira, al 4. Así es, listo, hasta el 4 son idénticos al del árbol de problemas. Entonces, se hace la pregunta base, cómo es el objeto para, se hace un brainstorming para poder tener la mayor cantidad de funciones que sea posible relacionadas con el objeto, se van a agrupar por afinidad, formando las diferentes categorías, y cada categoría entonces cumple una función, ¿ok? Esa categoría, de aquí en adelante empieza a diferenciarse, sirve para identificar cuáles son los componentes de esa primera categoría identificada o de cada una de las categorías identificadas. Entonces, por ejemplo, dentro del cúter podríamos identificar que una de las funciones es sacar la cuchilla. Entonces, todos los componentes que tengan que ver con sacar la cuchilla se van a incluir dentro de este inventario en el subsistema. Sacar la cuchilla, entonces va a estar el carrito, va a estar la cuchilla propiamente, va a estar en este caso ¿cómo se llama? El canal que sirve para deslizarlo. Van a estar también estos rebordes ondulados que son los que sirven para poder sacarla, pero también para frenarla y así sucesivamente, dependiendo de cómo queden las agrupaciones. Entonces lo que se hace es, debajo de cada una de las agrupaciones, poner cada uno de los componentes físicos que integran el cúter que resuelven esa función. Una vez identificados los componentes, verificar si estos se conforman de varias piezas. Si es así, pueden ser un subsistema derivado del subsistema mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un subsistema de un primer nivel y debajo de este tener otro subsistema. ¿Ok? Eso va a depender de qué tan complejo sea el objeto. Si el objeto es como un cúter, es menos probable que algo como eso suceda. Si el objeto es algo como un automóvil, vamos a tener una gran cantidad de subsistemas, ¿ok? Porque hay una alta complejidad y una gran variedad de componentes que ayudan a resolver diferentes funciones del producto. Si existen subsistemas derivados, identificar los componentes que lo conforman y si es necesario repetir los pasos 6 y 7 hasta que se tenga una identificación de componentes por función. Paso 9, realizar los pasos 4 al 8 para cada una de las categorías identificadas.
Paso 10, agrupar la información en un mapa mental donde el concepto central está integrado por el objeto que se está analizando, del cual salen los subsistemas identificados. Paso 11, organizar la información en un mapa mental, siguiendo la estructura objeto analizado, subsistemas principales, subsistemas secundarios y componentes. Paso 12, hacer un análisis narrativo a partir de las relaciones encontradas. Igual que en el caso anterior, ignoren estas dos instrucciones porque parece que les está causando más ruido que ayuda. Entonces, como les decía hace un rato, tenemos exactamente el mismo procedimiento. Primero, un brainstorming de todas las posibles funciones que tenemos presentes dentro del cúter. Segundo, una agrupación de las funciones para poder definir cada uno de los subsistemas que lo integran. ¿Ok? Y una vez que tenemos estos subsistemas, nos olvidamos de las funciones que hay aquí adentro, de lo que nos interesa solamente el nombre del subsistema. Pero estas funciones sí nos sirven para saber cuáles componentes se ven involucrados. Entonces, este subsistema va a quedar formado por todos los componentes que ayudan a resolver la función que él enuncia. Y así para cada uno de ellos. Esa información entonces se va acomodando en un mapa mental como este, donde tenemos aquí el objeto o sistema principal, es el sistema Hooter, y aquí cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, subsistema de corte, subsistema de sacar la cuchilla y así sucesivamente todo lo que puedan encontrar. Si existe algún subsistema debajo de este, entonces se puede mencionar y de ahí en adelante crear ramificaciones. Y esta estructura es también una sugerencia, no siempre va a quedar así de perfectamente ordenada y simétrica. Lo normal es que no sea así, es decir, van a haber algunas ramificaciones que tienen muchísimos componentes y por tanto son muy extensas y otras que van a ser mucho más cortitas porque tienen pocos componentes, o podría ser que un subsistema se separe en otros dos subsistemas de segundo nivel y ellos a su vez se separen en partes, piezas y componentes. De manera que lo que tenemos aquí es básicamente un inventario de las piezas que componen el objeto agrupadas por función. ¿Ok? Melanie, ¿de nuevo tenés duda o no bajaste la mano? No, de nuevo. Entonces, digamos, en el subsistema, bueno, en el sistema tal vez sacar la cuchilla. Ajá. ¿En ese sistema sería el sistema de bloqueo o eso es por aparte? Depende del estudio, porque puede ser que ustedes determinen que el bloqueo no forma parte de deslizar, porque no es lo mismo Ok. deslizar que inmovilizar. ¿Me explico? Entonces, ya esto requiere como el estudio detallado para que ustedes como grupo definan, es mejor poner el bloqueo junto con esto y encuentren un criterio del por qué. O que definan, no, estas dos cosas definitivamente no son lo mismo, entonces hay que separarlos. Lo que sí te puedo adelantar es que sí podría de repente existir un subsistema que solo tenga un componente. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿O todo es una duda así muy grande? Profe, todo es una duda muy grande. Listo, sí. Y créanme, el árbol se las trae. Esa es la técnica que hay que agarrar como con más amor. Por eso empiecen con esa, porque es la que más canas nos todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, cada vez que hay que hacerla de nuevo, uno vuelve a caer y a cometer los mismos errores independientemente de la experiencia que tenga. Por supuesto, si ya uno tiene mayor experiencia, va a ser mucho más fácil resolverla, pero siempre se toca exactamente con las mismas dudas y los mismos problemas de clasificación. Entonces, vean, antes de, ¿cómo se llama?, de entrarle al Jamboard, quiero mostrarles el árbol de funciones del proyecto que se hizo el semestre anterior. Déjenme buscarle un toquecito. Puede ser, ayer me pareció 20 veces y hoy no quiere aparecer.
Un segundito para ubicarlo, porque aquí tengo hasta el del cúter, pero ese no se los voy a enseñar. Ok, permítame un segundo para buscar una jeringa. Ok, chicos, tenemos esta jeringa. La jeringa originalmente viene dentro de un empaque que mantiene su inocuidad. Esto por un motivo, debe permanecer completamente estéril para el momento del uso o puede convertirse en un factor contaminante. ¿Para qué sirve una jeringa, chicos? ¿Cuál es el objetivo final de todo este sistema? Inyectar, profe. Inyectar. Ok, estamos de acuerdo, pero ¿inyectar qué es exactamente? Una función. Sí, no, exacto, perdón. Más bien, un poco pormenorizado. ¿Qué es inyectar? ¿Para qué sirve inyectar? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo final de inyectar? Introducir un líquido. Introducir un líquido. Muy bien, introducir un líquido. Ahora, hay otra parte que falta en esa redacción de función general, estamos de acuerdo, sirve para introducir o sacar un líquido del cuerpo de un paciente, de una persona, de un ser humano, digamos en general, pero el tema de que sea inocuo también implica una condición, evitando cualquier propagación de enfermedad. Entonces, esa es la función general de la jeringa, ¿ok? Introducir o sacar líquidos del cuerpo de un paciente o de un ser humano, evitando cualquier propagación de enfermedad. Ok, a partir de ello, ya les voy a mostrar la... Se desprende toda esta serie de funciones. ¿Ya lo visualizan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vean que este árbol es bastante extenso y complejo. Cuando, de hecho, trabajé con esta señorita que parece muy inocente, parecía muy inocente, pero no lo era. De manera que aunque el cúter les parezca algo sencillo, en este momento no necesariamente va a ser sencillo. ¿Okay? Esto que tenemos aquí entonces, en esta primer rama, son las funciones principales. Una de esas funciones es mantener la inocuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe mantener la jeringa completamente estéril para que esté lista para su uso. Segundo, proteger del contagio o accidentes. Esto se refiere específicamente a la aguja. ¿Ok? Tercero, ingresar o sacar líquido de la jeringa, porque son dos procesos diferentes.
a pesar de que solo hay una diferencia en términos de acción, la dirección de la fuerza que se aplica, suceden cosas diferentes, porque hay dos principios físicos que están involucrados, ¿ok? Después, transportar el líquido al exterior o al interior o al exterior del cuerpo, que parece que podría ser lo mismo que ingresar o sacar líquido de la jeringa, pero no, porque yo podría sacar líquido de la jeringa sin que necesariamente entre al cuerpo. Para que entre al cuerpo tiene que haber algo que penetre al cuerpo y que sirva de canal para que el líquido que está en la jeringa pueda ingresar efectivamente en el cuerpo. Después, brindar una dosificación o un medio para dosificar la cantidad de líquido que se va a inyectar, porque esto es muy sensible en este tema. Y por último, integrar los componentes. ¿Ok? Mantener inocuidad parece que no tiene ninguna otra ramificación, es decir, cuando intentamos buscar una subfunción no existía ninguna otra. Proteger del contagio o accidentes se logra a través de esta función, brindar una barrera aislante. ¿Cómo se protege del contagio o accidentes? Brindando una barrera aislante. ¿Cómo se brinda la barrera aislante? Primero se brinda un empaque y segundo se cubre la aguja. Entonces, para proteger del contagio hay dos medios principales, el empaque que cubre toda la jeringa y también el protector de la aguja. Ingresar o sacar líquido de la jeringa. Entonces tenemos dos ramificaciones aquí. Una tiene que ver con ingresarlo, que es crear succión, y otro tiene que ver con sacarlo, que es empujar el líquido. Para crear la succión se necesita abrir el espacio del contenedor. ¿Ok? El espacio del contenedor se refiere a todo el espacio que hay aquí adentro de la jeringa. Es decir, a esto, todo el espacio que se libera cuando yo hago hacia atrás el émbolo. ¿Ok? También tengo que evitar que el aire entre al contenedor. El contenedor se refiere entonces a todo este espacio que está entre el émbolo y la entrada de líquido. ¿Ok? La parte de atrás de ese espacio, que también es espacio, no forma parte o no se considera como parte del espacio del contenedor porque es donde entra y sale el aire, porque si eso no sucede, no podríamos ingresar el líquido. Para abrir el espacio del contenedor hay que sacar el aire del contenedor. Entonces, efectivamente, si yo abro el espacio por donde va a entrar el líquido, tiene que salir todo el aire que está aquí atrás. Si eso no sucede, no podría ingresar el líquido. Para sacar el aire del contenedor se necesita aplicar una fuerza de empuje. ¿Ok? Y también se necesita trasladar la fuerza al sello. Vean que son dos cosas diferentes, por eso se están separando. En el proceso de uso son la misma cosa, en las funciones no, a pesar de que suceden al mismo tiempo, básicamente aplicando la fuerza sobre el mismo componente, no son estables porque son funciones que sirven para cosas diferentes. Entonces, para aplicar la fuerza de empuje se necesita brindar los puntos de apoyo. Los puntos de apoyo son estos, ¿ok? Y brindar un punto de aplicación de la fuerza, que es este punto que está acá en el extremo del émbolo, donde se apoya el pulgar, porque el pulgar es el que empuja. ¿Okay? Para trasladar la fuerza al sello, el sello es la pieza negra que tenemos acá, se necesita brindar un émbolo, el émbolo es toda esta pieza, y se necesita brindar un anclaje. El anclaje es precisamente estas dos piezas que tenemos acá. ¿Ok? Ese anclaje sirve para que el émbolo penetre porque se está anulando la fuerza que incide sobre el cuerpo de la jeringa y permite que se deslice solamente el émbolo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Ahora, noten que esa ramificación es muy larga. Cuando las ramificaciones son largas, pues se vuelve todo más complejo porque la comprobación tiene que ser más minuciosa. Y las comprobaciones empiezan desde la función principal. Voy a cambiarle el color a las funciones principales para que podamos hablar y entendernos más fácilmente. Aquí listo. Estas son las de primer nivel. Estas son las de segundo. Listo. Y solo por payasadas mías para que se vea más bonito, para que sea coherente con la presentación que van a leer.
tenemos entonces la función general en negro, las funciones principales en verde, y todo lo que está hacia acá de las verdes son las funciones secundarias. Entonces, toda esta historia empieza preguntando cómo se introduce o saca líquidos del cuerpo, ingresando o sacando líquido de la jeringa. ¿Cómo se ingresa, en este caso, el líquido en la jeringa? Porque sacar se hace de este lado. Entonces, ¿cómo se ingresa? Creando succión. ¿Cómo se crea succión? Abriendo el espacio del contenedor. ¿Cómo se abre el espacio del contenedor? Sacando el aire del contenedor. ¿Cómo se saca el aire? Aplicando una fuerza de empuje. ¿Cómo se aplica una fuerza de empuje? Brindando puntos de apoyo y brindando puntos de aplicación de la fuerza. Ahora, hacia atrás. ¿Por qué brindo un punto de apoyo? Para aplicar fuerza de empuje. ¿Por qué brindo un punto de aplicación de la fuerza? Para aplicar una fuerza de empuje. Entonces ya estos dos resuelven esta función. ¿Por qué aplico fuerza de empuje? Para sacar el aire del contenedor. ¿Para qué saco el aire del contenedor? Para abrir el espacio del contenedor. ¿Para qué abro el espacio del contenedor? Para crear la fuerza de succión. ¿Para qué creo la fuerza de succión? Para el líquido de la jeringa. ¿Para qué jeringa? Para poder introducir o sacar líquidos de la jeringa del cuerpo. Entonces, si notan, esto es como muy tedioso, pero es necesario para asegurarse de que el flujo de cada una de las funciones, el flujo y la secuencia lógica de cada una de las funciones sea el correcto. Esta misma comprobación se haría con esta ramificación de aquí abajo. Se saca el aire del contenedor. ¿Para qué? Para trasladar la fuerza al sello. ¿Para qué se traslada la fuerza al sello? ¿Cómo? Se saca el aire del contenedor. ¿Cómo se saca? Trasladando la fuerza al sello. ¿Cómo se traslada la fuerza al sello? Brindando un émbolo y brindando un anclaje. Y vamos para atrás. ¿Para qué brindo el émbolo? Para trasladar la fuerza al sello. ¿Para qué brindo un anclaje? Para trasladar la fuerza al sello. El anclaje que se menciona acá es esto. Ay, este no sale. Y no tengo la otra jeringa en la mano. Bueno, aquí adentro, ok, esto tiene el sello, tiene un huequecito, y el émbolo tiene un anclaje que tiene, vamos a ver, una forma cilíndrica en la parte superior con otro cilindro de menor diámetro. Entonces, cuando se introduce el sello sobre ese anclaje, él queda completamente anclado, de manera que pueda ser jalado y pueda ser también empujado por el émbolo cada vez que se le necesite, lo cual es muy importante porque aquí estamos utilizando diferencias de presión. Por tanto, si ese anclaje no existiera, no se podría jalar fácilmente el sello, y si no se jala el sello, no se puede tener la función principal resuelta. Entonces, ¿para qué se brinda este anclaje? Para poder trasladar la fuerza al sello. ¿Okay? Porque en el momento en que yo estoy jalando hacia atrás, lo que estoy haciendo es trasladando esta fuerza de empuje hasta el sello para que el sello jale o empuje, cree la succión necesaria para poder sacar el aire del contenedor. ¿Para qué sacamos el aire del contenedor? Para abrir el espacio del contenedor, y ya esa parte está. Entonces, esta es la lógica que dirige el árbol de sistemas y subsistemas. El árbol de funciones. En el diagrama de sistemas y subsistemas tendríamos esto mismo, estas mismas funciones principales que se convierten en los subsistemas: subsistema de inocuidad, subsistema de protección, subsistema de ingreso o evacuación de líquido. Como esto tiene ramificaciones tan grandes, empieza a indicar que aquí hay subsistemas de segundo nivel. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas funciones implicadas, lo cual es altamente probable que a su vez implique muchos componentes. Entonces, este árbol ya empieza a sugerir más o menos qué forma va a tener el diagrama de sistemas y subsistemas. Por eso es que se pueden hacer, digamos, los dos a la par, porque tienen mucho parecido debido a que el criterio de agrupación para cada uno de las funciones principales son las funciones mismas. ¿Cómo lo ven? Muy difícil. Muy tedioso. Es tedioso, es mucho, es un dolor de cabeza, ¿ok? Pero es un dolor de cabeza porque primero hay que entenderlo, ¿verdad? Y esa primera parte, vez que ya uno le cae la peseta, es mucho más sencillo. Pero esa primera parte de la comprensión depende de que uno empiece a entender, a comprender que no está analizando el uso, ¿ok? Entonces, parte de la pretensión ahorita es que hagamos un acercamiento rápido al cúter. No hemos visto la materia, pero podríamos intuir algunas de las funciones.
de manera que al final tengamos por lo menos un muy buen inventario de funciones para facilitarles esa primer parte de la labor. La idea sería también poderlas agrupar en las funciones principales, pero no creo que quede completamente listo el día de hoy, debido a que todavía no hemos tenido la materia teórica. Les voy a exportar esto. Y se los voy a publicar aquí en el Teams y también en la carpeta de la semana para que lo tengan de ejemplo. Para que cuenten con él como ejemplo. Dentro de la presentación hay otro que es de un sacacorchos. Entonces, hay previo a las funciones del sacacorchos un video en donde se muestra el proceso de uso. Y después de mostrar el proceso de uso, entonces viene el árbol de funciones. Listo. Bueno, por el momento vamos a trabajar en el Jamboard. Voy a darles el enlace. ¿Sí? Perdón, entonces esto es más o menos acumulativo, en el sentido de que para este trabajo no se evalúa el análisis del proceso que tienen que conocer para determinar sus funciones y componentes y etcétera. Si no usas el objeto, ¿cómo sabes sus funciones? ¿Ves? Sí, pero para este Entonces, caso sí lo puedo como utilizar yo para determinar eso, no tengo que necesariamente observar un tercero. exactamente, en este caso tenemos que usarlo, por supuesto, para poder entender cómo funciona, pero la atención no está en la interacción entre el usuario y el objeto, como fue en el proyecto anterior, sino más bien en todo lo que sucede dentro del objeto para que se cumpla con la función general. ¿Okay? Sí tenemos ¿cómo se llama? Que usarlo, pero insisto, ya lo que hay que ver no es cómo el usuario lo agarra, cuáles son las zonas de contacto, qué cosa es fácil y qué cosa es difícil, porque eso era lo del proyecto anterior. Ahora lo que hay que ver es cómo funciona. Entonces necesitamos del proceso de uso como un pretexto para ver el producto en acción, porque las funciones es todo lo que sucede dentro del producto, por supuesto con la interacción humana, pero es lo que sucede en el producto para poder solventar la necesidad para el cual él fue planteado. Entonces, no nos interesa si el dedo cabe o no cabe en el punto de contacto. Nos interesa que este punto de contacto es un punto de aplicación de la fuerza, este en específico, y permite entonces trasladar la fuerza a la cuchilla. Y con eso yo logro sacar la cuchilla del sistema. ¿Ves? Entonces, en todo lo que acabo de mencionar, solo hay usuario para aplicar la fuerza. Porque una vez que yo quito al usuario, lo que tengo es un punto de contacto que me traslada la fuerza además a la cuchilla, y eso permite que la cuchilla pueda ser sacada del sistema. ¿Sí me explico? Sí, profe. Perfecto, perfecto. El chat, se me perdió el chat. Listo, tomen acá, por acá vamos a ver el Jamboard. Vamos a trabajar ahí y entonces lo que les voy a pedir que anotemos dentro del mismo son todas las funciones que ustedes pueden encontrar en un Qt. Entonces, si tienen uno a la mano, búsquenlo, úsenlo, saquen la cuchilla, metan la cuchilla, vean qué cosas hace él, que les permite lograr acciones que tienen que ver con usar el Qt. Y si tienen un papelito cerca y una superficie de corte, no le rayen la mesa a sus manos. ¿Cómo se llama? Utilícenlo para cortar para que noten todavía más las funciones. Lo escribimos mediante las dos adhesivas también, profe. Sí. Pongan post-it en cada una función que ustedes determinen en cada uno de los post-it y después hacemos el diagrama de afinidad. Mientras tanto voy a subirles el archivo al Tecnital.
profe. Señorita. ¿Qué pasa si hay algo que hace, pero que literalmente no sé para qué es? Contame qué es y lo aclaramos. Que no sé si es un problema que tiene o si es una función, pero digamos, voy a mandar una foto, profe, porque... Ok, perfecto. Ok, ya está el árbol de la jeringa en el TEC digital. Y ya está también en la sección de enlaces, se llama árbol jeringa. Cambia cuchilla, cortar cuchilla, muy bien. Guardar cuchilla, perfecto. Proteger de la cuchilla, muy bien. Creo que los puntos de soporte, digamos, de alguna forma son también como funciones. Los puntos de soporte, ¿a qué te referís? Es decir, el mango de mi cúter tiene una forma específica que permite apoyar el dedo anular. Exactamente. Eso entonces son superficies de agarre. Normalmente estas funciones se les denomina como brindar superficie de agarre. Y eso es una función, o sería Sí, más bien, ¿sí? no, son funciones, Y porque lo coloco así, digamos, en el post-it, como brindar superficie de agarre. exactamente. Para denominar las funciones casi siempre se hace una mezcla de verbo y sustantivo cuando se puede, pero eso no se puede cumplir siempre. Entonces, cuando es necesario una frase un poco más larga, se utiliza. Lo que hay que tener Igual cuidado el es... verbo, por lo que veo, siempre va como en infinitivo. Exactamente, casi siempre va en infinitivo. Profe, ya experimentando supe para qué era eso, pero no Eh, puedo creer que nunca lo haya usado. ¿Qué es exactamente? Por eso, Es pero... que uno jala abajo y entonces ya la cuchilla no se sale en ningún momento. Ok, ¿te referís a esta pieza de acá? Sí. Ese es el seguro. Ay, profe, yo nunca La- lo he usado. Pues ve, el seguro sirve porque sobre todo en los cúter grandes, ¿ok? Algunos pequeños también lo tienen, pero es menos frecuente en los pequeños porque están hechos para materiales de bajo calibre, como papelitos, digamos, papel bono, cartulinas, cuando mucho. Pero ya un cúter como este, ¿verdad? O como el que tenés en la mano, que es de un calibre mayor, es para cortar cartones.
Y podría suceder, por ejemplo, que tengas un cartón de presentación que necesita varios cortes y sea porque el cartón genera mucha fricción en la cuchilla y la saca, se la lleva, o porque vos tenés que aplicar mucha fuerza para poder penetrar el cartón, se podría devolver o se podría salir la cuchilla. Entonces la función de esa prensa es permitir inmovilizarla para que vos puedas aplicar la fuerza. Ok. Ok, ahora ve que tu cúter tiene también, igual que el mío, estrías de los lados. Ajá. Ok, si el cúter chiquitito que van a estudiar entonces tiene estrías de los lados, habría que indicar qué función cumplen las estrías. Ok. Y el tuyo, de hecho el tuyo es como el mío, muy parecido, como el que tengo aquí en la mano, porque hasta noto que tiene esta curvita. Ok, entonces probablemente el tuyo también tiene este huequito acá, ¿ves? Abajo, sí. Sí, ese Sí. huequito es para colgarlo. Ok. Entonces podría Entonces, agregar aquí colgar el cúter. sí, pero colgar el cúter más bien podría ser la función, bueno, sí, dejarlo como colgar, porque brindar almacenamiento es un poco difícil de entender. Más fácil poner colgar el cúter. Que la intención de eso es colgarlo, pero o para que esté accesible o para poderlo guardar. Ok. Ok, ahora, ¿qué crees que sirva este tope? Eh, como la pancita que tiene arriba, Sí, y agarrarlo sin resbalarse. exacto. Entonces, ¿sirve de qué? Eh, Porque agarrarlo sin resbalarse es lo que uno hace en el proceso de uso, pero ahora hay que ponerle nombre de función. y la función sería mantener un buen agarre, No, porque, mantener firme el cúter, ¿qué dijiste que hacía esto? eh, evitar que se resbale uno cuando está cortando, porque se suelte. O No, sea, de todo lo que has dicho, lo que está más cerca es evitar que se resbale. ok. Sería como generar fricción, profe. O ¿Perdón? adaptarte. Es Como que generar fricción. no, porque para generar fricción es esto, eso sirve como de tope. Ok. Dar Eh, corte, profe. Podría ser evitar que la mano siga y uno se corte. Es que todo eso que estás contando ya es una historia de amor, es decir, la función tiene que ser muy concreta. Ok, ¿Comprendés? Esto no se redacta en términos de accidentes, son funciones. No se dice el por qué en términos del beneficio que le da al usuario. ¿Ok? Se narra la función, qué es lo que hace. Y chicos, en esto sí tienen que observar muchísimo, observarlo todo absolutamente, porque podrían tener cúters como este que tengo yo. Vamos a ver, yo creo que sí se nota un poquito, tiene una instrucción escrita. Y si tiene una instrucción escrita, está cumpliendo una función, por tanto tiene que quedar dentro del árbol de funciones. Profe, pero entonces, esa función podría ponerse como evitar caídas. Bueno, no caídas, no. Es que no puedo poner en función del accidente. Perdón, estamos hablando De la de esto. pancita, que me quedé pensando en eso. Es que la función de la pancita, como lo dijiste vos, es evitar que ¿cómo se llama? Que la mano se resbale. Ok, ¿Ok? Es que no necesariamente es por un accidente, porque puede ser más bien que ese tope lo que te ayuda es aplicar mejor la fuerza. ok. Entonces no podríamos decir que es específicamente para eso. Y lo que hace la pancita es exactamente lo que vos dijiste, es como de servir de tope para el dedo, evitar que la mano se resbale. ¿Ok? Y de todas las que tenemos en este momento, esa es la que más se acerca, entonces dejémoslo así por el momento.
Profe, ¿Sí? en el caso, yo tengo un cúter que tiene como un relieve aquí, entonces no sé si sería también como parte de la función de brindar superficie de agarre. Sí, normalmente si tienen relieves están emparentados con o brindar la superficie o mejorar la fricción, aumentar la fricción para asegurarse de que el cúter, ¿cómo se llama? No se te resbale. Ahí se Sí, ve. eso sí, sí se ve. Eso de fijo está emparentado con brindar fricción. Ah, ok, ok. Bueno, y en caso estoy viendo que aquí atrás tiene como este huequito. Ajá. No sé si el huequito realmente para qué existirá. No sé si era cuestión No, de diseño. en este momento no tengo idea porque no parece tener algún sentido lógico, ¿verdad? Digamos, yo lo saco casi que todo y no Sí, sé. no. Parece que ni siquiera indica si hay cuchilla o no hay cuchilla, porque eso se ve desde el frente. Quién sabe, tal vez sea un asunto más de fabricación, por ejemplo, que era necesario por una huella de molde o algo por el estilo, porque sí, no parece tener mucho sentido. Sí, no se me dice nada más. Bueno, listo, profe, gracias. Con gusto. Qué vacilón verte sin cara de hámster. Sí, muchos compañeros me dicen eso. Que cuando regresemos al semestre va a ser muy gracioso ver como el hámster. O sea, pues cuando piensen en mí, van a pensar en el hámster. No, ¿saben qué es lo peor? Que cuando volvamos a tener clases presenciales, para poderlo reconocer, yo tengo que cerrar los ojos y escuchar sus voces. Incluso las fotos, es decir, no representan fielmente la realidad, porque faltan las tres dimensiones. Entonces, toda esa parte que uno no vive en la fotografía es probar en la presencialidad. Sí, yo les dije a mis compañeros que iba a llevar una careta de hámster, entonces iba a ser más sencillo. Buena idea. O una... Sí, también, también. Chicos, vean, aquí ya tienen algunas. Sin embargo, ninguno se ha cuestionado por qué se desarma un cúter. ¿Para qué se desarma? ¿Por qué es necesario quitarle esta pieza? Para cambiarle la cuchilla, ¿no? Exacto, entonces, Bueno, para poder cortarla y, bueno, y cambiarla también. muy bien. Ahora, cuando yo la pongo, además de ponerla para que quede integrada, porque yo tengo la necesidad de no perderla, ¿por qué se cierra? ¿Qué evita? Que se Y entonces salga. la cuchilla sigue hacia abajo, sí. Exacto. Entonces, noten que aquí básicamente todo tiene alguna relación con una función. Y eso sería como brindar un límite, ¿Cómo, perdón? brindar un punto de límite para la cuchilla, para Sí, evitar que se salga, pues. sí. Ahora, eso también podría expresarse como encerrar la cuchilla, o condenar el movimiento de la cuchilla, o evitar que la cuchilla se salga. Es decir, hay varias formas de expresarlo. Así es. Ok, ahora, fíjense si sus tapas o sus cúter también tienen cosas como esta. Ok. Ahora, ¿para qué sirve eso? Para sostener esa tapa, ¿no? Darle, sí, para prensarlo. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero aclarar con esto? Que a pesar de que eso tiene que ver solamente con la tapa y que es para sostener la tapa, forma parte del cúter y cumple una función. Por tanto, si está dentro del cúter, es una forma específica que sirve para cumplir una función específica, hay que ponerlo en el árbol de funciones. Pero el de usted no tiene para guardar la cuchilla, o sea, pero un repuesto. Este no. Y si lo tienen, mejor no lo consideren. ¿Ok? Porque insisto, recuerden que el que vamos a analizar es un cúter sencillo. ¿Ok? Jefe, y eso sería todo un sistema, perdón, de la tapa, digamos, sería como la función en sí, brindar un límite o evitar que la cuchilla se salga, y como ramificaciones del mismo, de cómo lo hace y etcétera, sería como ya las posibilidades que tiene para sostener la tapa. No, no necesariamente porque sostener la tapa cumple una función que es estructuración. Mm, ¿Comprendes? Esto no se va a agrupar con la misma lógica secuencial que utilizamos en el diagrama de uso.
sino por la pertinencia de funciones. Por la pertinencia, no es la palabra, afinidad de funciones. Entonces, en la ramificación que se habla de estructura, va todo aquello que existe en el cúter que ayuda a estructurar. Ok, independientemente de en qué componente está, porque van a notar en el árbol de funciones que hay componentes que cumplen varias funciones a la vez, como la tapa. La tapa sirve para condenar el movimiento o para encerrar la cuchilla, sirve para quebrar la cuchilla y renovar el filo, y también sirve para, ¿cómo se llama? Hay otra función que tiene, tapa, quitar el filo, cerrar. No, mentira, son solo esas dos funciones. Listo. No me quedó muy claro, profe, perdón. O sea, Listo. sería, se menciona en la función específica de cambiar la cuchilla, entonces, o cortar la cuchilla. Para la Se tapa. puede repetir a la hora de, sí, se puede repetir a la hora de ejercer un límite. Bueno, Lo que quería darte a entender es lo siguiente. La tapa es un solo componente físico, pero está emparentado con dos funciones que son diferentes. Una que es renovar el filo y la otra que es evitar que la cuchilla se salga. A pesar de que es el mismo componente físico. Pero el criterio de asociación de funciones no es por componente físico, es por función. Como son dos funciones diferentes, tienen que estar separados a pesar de que las dos se resuelvan a través de la tapa. Ya, entonces digamos, en esas dos ramificaciones diferentes se menciona la tapa, pero a eso era lo que me refería, digamos, que yo hago una función que es, bueno, evitar que la cuchilla se salga, y ahí iría lo del soporte de que la tapa, o sea, se coloca sobre el cúter, digamos, que apuesta, está prensada. Listo. Okay, sí, gracias, profe. Con gusto. Chicos, ¿para qué sirve ese huequito que tiene la cuchilla? Para poder ponerle el bloqueo, bueno, lo que ayuda, lo que facilita el sacarla y guardarla, se prensa de ahí a la cuchilla. Sí, todavía por acá. ¿Para qué sirven las ranuras de la cuchilla? Para cortarla. Sí, pero Con recortes, para saber dónde cortarla. Pero ¿para qué? ¿Cuál es la función de eso? Que sea más fácil cortarlas. Será más débil el material, entonces se corta, se arranca más fácil. Ok, se los digo, es renovar el filo. Ya lo había dicho. ¿Cómo? Sí, renovar el filo. Sí, ya lo había mencionado, pero creo que hablé al mismo tiempo que una compañera. Exacto, ya lo había mencionado. Lo que pasa es que renovar filo tiene varias funciones o varias cosas que están, digamos, implícitas. Y hay varias, digamos, partes del cúter que tienen que ver con eso, que a su vez representan varias funciones y todavía se están quedando cortos. Ok, listo. Directamente, ¿cuál función cumple esta ranura? Renovar el filo. ¿Cómo? Sí, ok, pero ¿para qué sirve la ranura específicamente con respecto a renovar el filo? Ya estamos de acuerdo, está relacionado con la función renovar filo, pero ¿qué hace la ranura específicamente? Para cortarlo. La punta, digamos que va a cambiar uno. ¿Cortarla de qué manera? Cortándola con los dedos, ¿no, profe? ¿Cortar qué, perdón? Como cortarla con los dedos, o sea, jalarla hacia abajo para que se... No sé, la verdad. Ok, listo. Bien, la función de la ranura es que se corten en segmentos exactos de la misma medida, ¿ok? Para que no haya fracturas en la cuchilla y no se ocasionen accidentes. ¿Alguna vez han cortado la cuchilla y se les ha cortado mal? No. Ok, listo. Normalmente no pasa, por supuesto, porque esto está bien diseñado, está bien hecho. Muy pocas veces uno se topa con un accidente que haga que la cuchilla no se corte bien. Cuando no se corta bien, este filo no, porque aquí no tiene filo.
este canto de la cuchilla queda rugoso, ¿ok? Y eso puede causar accidentes, porque esas, digamos, superficies que quedan rugosas son como un serrucho, digamos, y entonces uno corre el riesgo de cortarse uno mismo o de echar a perder algo con ese filo mal hecho. Ok, chicos, ¿para qué sirven los canales internos? Para facilitar el deslizamiento de la cuchilla. Solo facilitarlo. Ahora, no Bueno, te para estoy diciendo que permitirlo en realidad. Bien, ¿para qué sirven estas curvas? Todos los cúteres las tienen. Para detener el desliz. Exacto, ahora, si desarman el carrito, van a notar que tiene un sistema de resortes. Ok, en este caso es este. En otros casos son de metal. ¿Para qué sirven? ¿Cuál de todas las partes, profe? Carrito, el carrito Ajá. es donde ¿cómo se llama? Se ensambla la cuchilla. Ay, espérame, es que la cuchilla quedó pegada en el imán de la computadora. Ya listo. Ok, este es el carrito, aquí va la cuchilla exactamente. Este es el carrito que se desliza y aquí tiene un sistema que es de resortes en realidad. Son dos extensiones que lo que hacen es aplicar presión hacia afuera. Estos dos que están acá, este no se nota mucho porque este es negro. Ahora sí. Ya, sí. ¿Ven? Estos. Es para ir quedando en estos piquitos que tiene el Exactamente. Esa es la función de estos, la función específica de ellos. ¿Y para qué sirve eso de tenerlo por piquitos? para que no se resbale, o sea, para dar soporte a la persona cuando está cortando. Ajá, muy Para que bien. se quede quieto. Exacto. Sirve para dos cosas. Una es, como lo estás diciendo, para inmovilizar la cuchilla. Ajá. Pero la otra también sirve para dosificar la salida de la cuchilla. Ah, sí, ajá. Te permite decidir qué tanta cuchilla queda afuera. Es como un efecto de reacción a esas curvitas, esas montañitas que tiene el cúter. Sería. ¿Cómo? Perdón. O sea, eso lo que hace es como una reacción a estos relieves que tiene, bueno, estas montañitas, varios mordisquitos, es que no sé cómo decirlo, en Sí. el canal de la cuchilla. Estos que mencionamos anteriormente. Les podemos llamar dosificadores de aquí en adelante. Ajá, ok, de los dosificadores. Ujú. Ahora, si su cuchilla tiene mecanismo de prensa, hay que desarmarlo para ver las funciones que están presentes. Porque el mecanismo de prensa lo que hace es precisamente sujetar y para ello tiene que generar presión en algún lado que condene el movimiento. Por eso es tan importante conocer los principios físicos involucrados. Pero si usted alguna vez vio un cúter sin esos mecanismos, por ejemplo, los dosificadores y demás, Perdón, no te escuché la primera parte. que si alguna vez vio un cúter sin estos dosificadores, por ejemplo, No, nunca, no. siempre están presentes. Sí, es que se me estaba preguntando si fue una mejora de diseño que hicieron después de unos años o si de lo diseñaron completo.
No, vieras que es una muy buena pregunta, porque desde que yo lo recuerdo existen. Los de metal también los tienen, ¿ves? Ujú. Siempre están. Probablemente sea una de las soluciones más sencillas para lograrlo. Porque fijo, hay más opciones, digamos, del cómo lograr esa dosificación, pero que sean más complejas y que eleven el precio final del producto. Claro. Estos que tienen una perilla, como para bloquear el cuánto sale la cuchilla, no sé si los ha visto, que el modo de bloqueo es una perilla. De No, perilla, una perilla que usted gira. Ajá, permitir. ok. Como este. Ajá, ese mismo me estaba cuestionando si también lo tienen, pero creo que no. No, esto, digamos, esta perilla es la solución para los cutters de alto desempeño. Es decir, esta cosa es literal para cortar metal. Con eso Ujú. se pueden cortar las placas de aluminio delgaditas. Ah, ok, ok. Sí, no sé, esos no tienen sus dosificadores, se emplean solo mediante la perilla. Bueno, se regula Exactamente. solo. Exacto, porque probablemente ¿cómo se llaman? Las prensitas sean débiles para el tipo de materiales que se pueden cortar con este cúter. Porque ve que incluso tiene aquí atrás ¿cómo se llama? Una espalda de hule para aumentar la fricción. Ujú. Es súper, súper robusto, digamos, esta cosa de verdad que es para hacer daño. Ok, gracias, profe. Robusto. Ok, chicos, ahora con las poquitas funciones que tenemos acá, hagan o agrúpenlas por afinidad. Profe, ¿Sí? yo una de las cosas aquí como viendo, estaba haciendo el cúter. Ajá. En el caso de la cuchilla, vea que tiene como este huequito aquí. No sé si se nota. El primer extremo. Sí, esto. Sí. ¿Eso se da por alguna función o...? Yo sospecho que es un asunto de fabricación. Ok. Igual que me imagino que como las hileritas que se ven ahí, es que no sé si se notan. ¿Las qué, perdón? Se ven como unas líneas. Las líneas, esas sí tienen una función, son las que permiten cortar cada segmento y que el segmento quede cortado en línea recta en lugar de quedar rebordes filosos. Ok. Y, Esa primera sería función, vamos a ver, podría ser función si es que cada segmento la tuviera, la curvita que tiene al frente. Pero como solo el primero lo tiene y cuando se quita no se pierde nada, entonces asumimos que no es una función del producto, sino que probablemente sea algo que está relacionado con facilitar la fabricación de las cuchillas. ok. Y en el caso de estos dos huequitos que están ahí, Esos huecos parece que son trenzas, que son como, digamos, uñas que están haciendo el metal al... digamos, bueno, cuando yo meto el carrito, ve que el carrito se sostiene como con una bolita que tiene aquí. Ajá, exactamente. ¿Qué función tiene la bola entonces? Evitar que salga toda la cuchilla. Y asimismo, se sostiene la cuchilla porque se mete ahí. Exacto. Y también tiene como función trasladar la fuerza hacia la cuchilla. Wow, tantas cosas en una Exacto. bolita. Tan inocente que se ve. Por eso les digo, aquí hay muy pocas funciones todavía. Sí. Ok, veamos. En esta afinidad que tenemos en este momento, tenemos guardar cuchilla, sacar cuchilla, cambiar cuchilla, cortar cuchilla. Ok. Cambiar cuchilla es lo mismo que guardarla. Son la misma función. No. No. Estas dos funciones deberían de estar separadas. Entonces vamos a poner esta por acá y esta otra por acá. Sacar la cuchilla está más emparentado con guardar la cuchilla o con cambiarla. Con guardarla. Con guardarla. ¿Y cómo cambiamos la cuchilla sin sacarla? Entonces se repite. Listo, sí, vean. ¿Qué quiere decir esto?
que hay dos funciones diferentes que ustedes están poniendo un mismo nombre. En este caso, guardar cuchilla, se están refiriendo a cuando, imagino yo, cuando la cuchilla está aquí adentro, yo necesito sacarla corto y después necesito volverla a meter para evitar cualquier accidente. ¿Ok? Eso es lo que estoy entendiendo como guardar cuchilla. Por tanto, para guardar la cuchilla, en realidad no tengo que sacarla. Si yo voy a guardar la cuchilla, ¿qué tengo que hacer? Deslizarla. Mi pregunta era, profe, ¿se puede, digamos, evitar llamar esos dos como deslizar la cuchilla? Es que vamos a ver, deslizar la cuchilla Ya es, sea hacia afuera o hacia adentro. listo, lo que pasa es que hacia afuera y hacia adentro tiene intencionalidades y funciones diferentes. ¿Para qué la deslizas hacia afuera? Para cumplir, para sacarla. ¿Y cuál es la función que vas a cumplir? Cortar. Cortar, listo. ¿Y para qué la vas a guardar? ¿Cuál función vas a satisfacer guardándola? Sí, solamente guardarla. No, seguridad. Ok, también. Ok, la función de hecho no es guardar la cuchilla, es, ¿cómo se llama? Evitar accidentes. ¿Cómo se evita accidentes? Guardando la cuchilla. ¿Cómo se guarda la cuchilla? Etcétera. Ahí va una ramificación. Ok, ok. Entonces, sacar la cuchilla probablemente está más emparentado con el tema de cambiar la cuchilla. Ahora, ¿es lo mismo que cortar la cuchilla? ¿O son funciones diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Eso quiere decir entonces que no forman parte de del mismo grupo, porque son funciones diferentes. Sacar la cuchilla sí puede estar emparentado con cambiar la cuchilla. Cortar la cuchilla, esta acción podría estar emparentada con esto. La función no estoy muy seguro, pero la acción sí. Ahora, aquí entonces hay que verificar si existen más funciones relacionadas con esta, con guardar la cuchilla, si hay más funciones relacionadas con cortar la cuchilla y si hay más funciones relacionadas con cambiar la cuchilla. Ahora, guardar la cuchilla en realidad va por acá y lo que deberíamos tener es brindar seguridad. ¿Cómo se brinda seguridad? Guardando la cuchilla. ¿Cómo más se brinda seguridad? Con los post-it que tenemos por acá. El bloqueo automático. Bloqueando la cuchilla. ¿Cómo más? ¿Qué otra cosa de lo que tenemos por aquí suena que es para dar seguridad? El bloqueo. El bloqueo. Podría ser parte de lo que es seguridad. Ahora, el bloqueo también puede estar emparentado con otra función. ¿Ok? Vean, permiso. Permitir el tamaño de la cuchilla, yo supongo que es el poder elegir qué tanta cuchilla sale, ¿cierto? Quien lo escribió podría decirme si es así. Profe, disculpe, ¿por cuál está preguntando? Permitir el tamaño de la cuchilla. Es que no me acuerdo si esa fue la que yo escribí. Se me fue. Tranquila, no hay problema. La cuestión es que estas suenan como a lo mismo. Permite el tamaño de la cuchilla y elegir el tamaño de la cuchilla. Si son por eso quería saberlo. Si son lo mismo, esta es la que está más cercana. ¿Cuál es la función? ¿Para qué uno elige el tamaño de la cuchilla? ¿Por qué yo tengo que sacar más cuchilla o meter o guardar más cuchilla?
O más bien, Dependiendo de lo que uno tenga que cortar, ¿no? ¿cuál es la característica de lo que yo tengo que cortar que hace que yo tenga que sacar más la cuchilla? El grosor, tal vez. El grosor del material. Ok, listo. Muy bien. El grosor del material hace que yo tenga que sacar más o menos cuchilla. Ok. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cortar qué? Ya están mareados, ¿verdad? Se me cerró el maní. Sí, no, Sí. yo entiendo. Puedo entender perfectamente. Ok, vean, esto resuelve la siguiente función, cortar materiales de diferente grosor. Para cortar materiales de diferente grosor hay que elegir el tamaño de la cuchilla. Ahora, esto todavía no está redactado en términos de función, pero es otra función que tiene una rama. Entonces, aquí necesitamos un post-it que se llama cortar o corte de grosor, de diferente grosor. Por acá. Entonces voy a poner en rosadito todos los que en este momento son funciones o parecen ser funciones principales. Aquí todavía nos faltan algunas. Y por aquí están insinuadas algunas también de las que nos faltan. Pero definitivamente aquí faltan muchos papelitos para que este árbol esté estructurado. ¿Ok? Entonces, chicos, una vez que tenemos esto, digamos, este primer boceto, esta parte me sirve tanto para resolver el árbol de funciones como para resolver el diagrama de sistemas y subsistemas. En el caso del árbol de funciones se hacen las ramificaciones de las funciones que tenemos ya aquí determinadas. En el caso del diagrama de sistemas y subsistemas se utilizan estos papelitos rosados y se agrupan debajo de estos papelitos. Cada uno de ellos es un subsistema. Tenemos entonces un subsistema seguridad, un subsistema cortar la cuchilla y hay que mejorar la redacción, pero la lógica es esa, un subsistema de recambio, un subsistema de corte, y entonces eso hace que debajo de ellos se agrupen los componentes que están relacionados. Como hay componentes que cumplen varias funciones, van a haber componentes repetidos dentro del diagrama de sistemas y subsistemas. Entonces la tapa va a estar en dos lugares, porque la tapa tiene que ver con evitar que se salga ¿cómo se llama? La cuchilla, como tiene que ver también con ¿cómo se llama? La renovación del filo, el cortar el segmento para la renovación del filo. Entonces, si de repente no encuentran dónde poner el componente, pónganlo a los dos lados, porque de fijo es que van los dos lados porque cumple dos funciones diferentes, a pesar de ser un mismo componente físico. ¿Les queda un poquito más claro? Sí. Ok, listo. Vean, chicos, procuren adelantar un poco de este trabajo para que tengan muchas dudas el próximo jueves. No lo dejen todo para la siguiente semana, porque como ya vieron, esto es complejo. Ahora, el asunto es que como es complejo, uno tiende a evitarlo más, por supuesto, a posponerlo más, pero esto es de entrarle ya precisamente porque hay que sacudirse un poco del conocimiento viejo, de todo lo que tiene que ver con el proceso de uso, quitárselo de encima para poder entender esto con ojos nuevos, con otra mirada, para darle el enfoque correcto. Entre más pronto lo hagan, más rápidamente van a poder reaccionar y entender cuál es la lógica secuencial para armar todo esto. ¿Ok? Entonces, si no tienen más dudas, nos vemos el próximo jueves. Si jueves es con ustedes. ¿Alguna duda, chicos? De momento no. Creo que van a ir surgiendo. Ok. Sí, eso supongo yo también. Y en este momento deben estar tan bloqueados como estoy yo. Bueno, chicos, nos vemos el jueves entonces. Insisto, procuren adelantar si pueden esta parte, porque sí es importante empezar a entenderlo para que salga bien todo, ¿ok? Porque como les digo, esta es la técnica más compleja que vamos a hacer en todo el curso y se las trae. Por tanto, hay que sacar el ratito
investigarla, montarla y equivocarse de primera entrada para hacerlo bien. Si tienen un boceto entonces para el próximo jueves, podemos verlo en consulta e ir afinando todos los detalles. Bueno chicos, nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego.